Bueno amigos, aquí estamos otra vez. Bienvenidos sean todos a este canal. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Un enorme placer acompañarles nuevamente hoy acá junto al gran Ricardo Baroni, que bueno, se ha convertido en un personaje célebre, por lo menos en las últimas 2 semanas y por lo menos en este canal, porque ustedes, y de verdad tengo que darles las gracias, pues nos han bañado con una cantidad enorme de comentarios a propósito de un primer espacio que tuvimos hace cerca de unas 2 semanas, hablando acá de Hayek y Camino a la Servidumbre, Camino de Servidumbre, el famoso título de este economista, pero en particular el análisis que nos hacía magistralmente Ricardo Baroni hace 2 semanas sobre las enseñanzas que podríamos traer de vuelta de ese texto de Hayek a propósito de nuestra desgracia criolla, a propósito de lo que hemos hecho mal en las últimas décadas, en los últimos años en Venezuela y cómo enmendar la plana. Hay una cosa muy interesante, Ricardo, quiero darte la bienvenida, las gracias y nuevamente muy contento de tenerte acá, que salió en ese primer programa. Yo cometí la travesura de extraer de ese programa un pequeño clip, un videíto de 1 minuto, no, creo que no tiene más, no llega a 2 minutos, hablando de algo que salió a colación en esa discusión, que es nada más y nada menos que el pensamiento, la figura histórica de un criollo que tiene que llenarnos de mucho orgullo, y es Carlos Rangel. Y yo le planteaba a Ricardo y él me planteaba a mí, porque esto ha sido una discusión permanente durante todos estos días, que había que hablar de Carlos Rangel, que había que hablar de la obra intelectual de Carlos Rangel, que había que defender los elementos destacables del pensamiento de Carlos Rangel. Y por eso hoy, amigos, vamos a hacer un programa sobre, en particular, este libro que lo tengo yo acá, Del buen salvaje al buen revolucionario, de nada más y nada menos que de Carlos Rangel. Y hablaremos un poco también del autor, de su pensamiento. Pretendemos que se acerque un poco esa historia de este venezolano insigne, quizá a las nuevas generaciones, a quienes no lo conocen, a quienes como yo llegaron tarde a su pensamiento. Y bueno, ese es el propósito, pero sin muchas más dilaciones, bienvenido Ricardo Barón y gracias nuevamente por aceptar la invitación. Es un gusto enorme tenerte por acá. Bueno, no, gracias a ti, Neomar. El placer y el gusto y el honor es mío. Y bueno, gracias por esa introducción y presentación tan generosa, ¿no? Porque básicamente lo que yo he pretendido al contactarte a través de nuestro común amigo Luis Alfonso Herrera Orellana es prácticamente difundir un conocimiento que nos fue ocultado durante toda nuestra etapa de formación educativa, tanto en primaria como en bachillerato, como especialmente en las facultades de ciencias sociales de las universidades del país, tanto públicas como privadas, que son las ideas de la libertad, las ideas de la prosperidad. Y por otra parte, no pretendo tanto que la gente aprenda, o sea, compartir este conocimiento, que sí, que hay un componente de eso, pero también el principal objetivo que me he propuesto es tratar de que la gente desaprenda ideas que nos fueron sembradas por el sistema educativo y que explican muchas cosas de nuestra situación actual. Bueno, vamos entonces a tomar el toro por los cuernos y vamos directamente a Carlos Rangel. Don Ricardo Baroni, ¿cuándo supo usted por primera vez de Carlos Rangel? A ver si nos enteramos. Mira, más o menos entre los 10 y 12 años, porque Carlos Rangel tenía un programa matutino de opinión, de entrevistas, de lunes a viernes, ¿no? Especialmente en Venevisión, que fue la época en que me tocó verlo, ¿no? Pero bueno, uno lo conocía como de repente alguien pudiera conocer hoy a ti o un muchacho, ¿no? Que te pueda conocer, o a Nelson Bocaranda un poco más atrás. Claro, en una edad en que yo no me iba a poner a ver eso, indudablemente esos programas, pero sí tenía conciencia durante toda mi adolescencia de quién fue Carlos Rangel. Y yo creo que deberíamos empezar simplemente y especialmente para los más jóvenes, una mini biografía de quién fue Carlos Rangel, ¿no? Carlos Rangel Perfecto. Nació y murió en Caracas, nació en 1929,
murió en 1988, lamentablemente se suicidó, eso es un hecho público. Y bueno, pero desde muy joven él se educa en Nueva York, él se educa en Francia, donde cursaría sus estudios universitarios. Ejerció brevemente la docencia tanto en Nueva York como en Venezuela. En algún momento incursionó en la política, fue primer secretario de la Embajada en Venezuela en Bruselas, y en el año 60 es electo concejal por el Distrito Libertador y nombrado presidente del Consejo, que en esa época ser presidente del Consejo equivalía al cargo de lo que hoy es el alcalde, ¿no? Y en 1968 inicia su programa Buenos Días con su esposa, Sofía Inver, que es su segunda esposa, en RCTV. Y después él se muda, porque tuvo problemas, a él lo sacaron 2 veces del aire por presiones de la directiva de RCTV, por programas que eran incómodos a la casta política del momento. Y él después se muda a Venevisión, y por más, y está de más decir que Carlos Rangel, no por mí, sino por mucha gente, fue considerado uno de los liberales más importantes de habla hispana del siglo XX. O sea, para que tengamos la magnitud de cómo era considerado Carlos Rangel, no en Venezuela, sino afuera de Venezuela. Lamentablemente, Rangel estuvo a 23 meses de ver la caída del muro de Berlín. No pudo presenciar ese hecho, que estoy seguro que lo hubiera llenado de mucho regocijo. Y dicho esto, él publica un libro en el año 76, cuya primera edición, Neomar, no fue en español, fue en francés. ¡Wow! Y quien ayuda a Rangel a publicar esa obra, que fue la primera publicación en Francia, fue un colega tuyo, Jean-François Revel, gran liberal francés. Famoso liberal francés, sí. Y en castellano es publicado en el año 76, en español, y con una nota a pie de página. Ese libro causó un impacto tal que fue objeto de una quema pública en la Universidad Central de Venezuela. Ese es un aspecto interesante, Ricardo. Una de las cosas que mencionaba yo en el programa pasado era el sesgo hacia la izquierda que habían tenido en el pensamiento muchas de las universidades, no solo, bueno, yo lo decía por Venezuela porque son las que conozco, pero la educación pública universitaria en nuestra América hispana, pasa esto en Argentina, pasa esto en México, yo estuve en la UNAM en una oportunidad, estaba muy bañada de las ideas marxistas, ¿no? Y efectivamente tú acabas de traer a colación un episodio infausto en la historia de Venezuela, que es que quizá uno de sus mayores intelectuales, como bien lo has dicho, durante todo el siglo XX, y probablemente yo diría que el liberal de pensamiento más destacado de toda la historia de Venezuela, por lo menos de Venezuela es el más destacado de toda la historia, desde que por allá en el siglo XIX quizás se comienza a atisbar algún tipo de pensamiento liberal que nunca tuvo desarrollo, por cierto, en este país, pero eso es materia de otro programa. Ese hombre, que es el que hoy nos trae acá a comentar su vida, fue objeto de la quema pública de su gran obra. Rangel publicó Los Tercermundismos, publicó otros textos, pero este es quizá su obra magna. Esa es su gran obra y cuando uno la lee uno entiende por qué la dimensión de esa obra. Fue quemada en la Universidad Central de Venezuela. De hecho, los cuentos de los que yo tengo conocimiento hablan incluso, Ricardo, de que Rangel tuvo que ser acompañado con seguridad para poder ser para poder egresar de la universidad, para poder salir en un evento en el que él pretendía presentar el libro, porque lo querían linchar unas turbas de estos típicos izquierdistas que ha habido siempre, ¿no? en la universidad. No quiero decir con esto que no hubiese en ese momento gente que lo apoyase o que quisiese ver la presentación, pero se impusieron en aquel momento los violentos que repudiaban, escupían, lanzaban cosas a Rangel en esa oportunidad. No tengo precisión del año, pero esta anécdota es pública y es notoria. Todo el mundo al que le he preguntado me ha dicho, eso fue así con Carlos Rangel. Sí, bueno, es que Venezuela tradicionalmente ha sido un país donde la inteligencia ofende. Lamentablemente es así, y aquí parafraseo a Romero García, el autor de Peonía. Venezuela es un país lleno de reputaciones consagradas y nulidades engreídas.
Nulidades engreídas. Siempre me ha encantado ese término. Ahora, Ricardo, volvamos a Del buen salvaje a un buen revolucionario. Impreso por primera vez a mediados de los 70, 76, creo que me dijiste. 76 por la editorial Monte Ávila. Monte Ávila publicó este libro. Eso es un signo importante de los tiempos. Año 76 es la presidencia, la primera, de Carlos Andrés Pérez. Es la Gran Venezuela. Es la construcción del Estado elefantiásico. Es, de alguna manera, una época en la que Acción Democrática ya tiene el protagonismo pleno de la escena política del país, pero aún así, Monte Ávila, editorial del Estado venezolano, podríamos decir que publica este texto. Y es un texto en clave liberal, como tú lo has dicho, es un texto crítico a la izquierda. Y eso a mí me parece llamativo. Por cierto, hay un dato que quería acotarte también. Bueno, tú lo debes saber, pero que para que la gente le quede claro, tú dijiste el breve paso de Carlos Rangel por la política profesional. Carlos Rangel nunca más volvió a la política, pero ese breve lapso en el que estuvo involucrado directamente como concejal, él llega al cargo por acción democrática. Y esto es interesante, y aquí lo vamos a ver, porque Carlos Rangel además siempre tuvo un respeto por la idea básica de la democracia que tenía Acción Democrática. Lo que pasa es que va a ser crítico también, y tuvo mucho respeto por la generación fundadora, sobre todo por don Rómulo Betancourt. En este libro, de hecho, hay capítulos sobre Betancourt, más allá de que Betancourt sea una figura polémica y de que todos sepamos, bueno, que hay momentos en su vida en la que incluso fue casi que un izquierdista, bueno, con la lanza en la mano. Él va a hablar acá del papel positivo de Betancourt o del pensamiento de Betancourt en este libro. Eso es un tema interesante. Ahora, el libro aparece a mediados de los 70 y es prologado por Jean-François Revel, como tú acabas de decir. ¿Cuál es, Ricardo Baroni? Vamos a comenzar a desglosar la obra. ¿Cuál es la idea fuerza principal o el motivo que tiene Rangel para escribir este libro según tu impresión? De acuerdo a la revisión que has hecho recientemente, yo también he revisitado un poco este texto, pero tú te dedicaste a estudiar Carlos Rangel en estos últimos días. ¿Qué crees tú que es lo que proyectaba Rangel con la escritura de este libro y cuál es la gran idea que a ti te ha llamado la atención de este texto? Bueno, esa te la voy a ir respondiendo en unos minutitos porque voy a hacer un desarrollo previo. Okay. Para dar todo en contexto, pero sí debo decir que Rangel, al igual que Hayek cuando publica Camino de Servidumbre, donde se está generando todo un movimiento incipiente y entusiasta a favor del Estado social, publica un libro como Camino de Servidumbre que era contracorriente contra todo lo que se estaba diciendo y haciendo en ese momento. Bueno, del buen salvaje al buen revolucionario tiene ese mismo signo, es decir, estás hablando de que fue publicado en la época de la Venezuela saudita, de la Venezuela próspera, aparentemente, y Rangel nos viene a decir ahí una serie de cosas totalmente contrarias a lo que era la verdad oficial, ¿no? Eso hay que rescatarlo y habla muy bien de la valentía y honestidad intelectual de Carlos Rangel. Entrando ya en materia, ¿qué aborda Rangel en este libro? Él aborda, porque el libro se llama Del buen salvaje al buen revolucionario. Entonces tenemos que primero señalar a qué se refería Rangel, o sea, qué o quiénes son el buen salvaje y qué o quiénes son los buenos revolucionarios. Uh-huh. Rangel empieza su libro señalando que los mitos que existen sobre América no fueron creados en América, sino son mitos que tienen su origen en Europa. Rangel señala que quizás la tradición más antigua donde podemos conseguir el mito del buen salvaje es la tradición judeo-helénica. Y con el descubrimiento del Nuevo Mundo, los europeos reformularon este mito, esta teoría del buen salvaje. Fíjate lo que decía Carlos Rangel. Al llegar a las bocas del Orinoco, Colón creyó haber encontrado el paraíso terrenal. Entonces, el buen salvaje, en el fondo, es el mito de la pérdida de inocencia de la humanidad. O sea, me explico. Uh-huh. Fíjate cómo Carlos Rangel, voy a leer este pequeño extracto
donde él cita a su vez a Cristóbal Colón, para que se entienda lo que en ese momento, en ese contexto histórico, para no incurrir en anacronismos, que es tratar de examinar la historia con los ojos de hoy, eso es un error en el análisis histórico, pero mira lo que dice Carlos Rangel. Así vio Colón a los nativos de las islas del Mar Caribe, y así los describió en sus cartas a los reyes católicos, y aquí cita a Colón. Colón, certifico a sus altezas que no existe mejor tierra, ni mejor gente. Aman a su prójimo como a ellos mismos. A uno de ellos, al ofrecerle Colón su espada, no supo qué cosa era, y tomándola por la hoja, se cortó con ella, de lo que dedujo el descubridor que estos hombres no conocían las armas ni la guerra. La facilidad con que se desprendían de chucherías de oro le hizo pensar que ignoraban igualmente la codicia. O sea, el buen salvaje es la creencia de pensar que los seres humanos, cuando vivíamos en estado de naturaleza, esto es, el estilo de vida de cazadores y nómadas y recolectores, éramos seres desprendidos de todo egoísmo, éramos seres amorosos del prójimo, éramos seres inocentes, altruistas, con cero tipo de egoísmo. Ricardo, a ver, quiero introducir un comentario. Esto es básicamente contradecir la gran teoría, por ejemplo, del hombre es el lobo del hombre, la teoría hobbesiana, de que se necesita más bien el aparato estatal, el aparato social, o mejor dicho, institucional, para contener las pasiones que pueden desbordarse a partir de ese estado de naturaleza. Esto es todo lo contrario. Es todo lo contrario, una visión idílica del estado de naturaleza. No quería meterme con Hobbes para no... para no empasticharla. No, pero bueno, aquí pero ahora que lo tocas tengo que decirlo. O sea, está esa visión, pero la visión del ser humano de Hobbes es totalmente contraria. Es decir, que el hombre es un lobo para los hombres, que la vida es sucia, breve, violenta y salvaje. Y Hobbes tenía razón hasta cierta medida. O sea, en el sentido de que sí había violencia, pero era con los otros grupos, es decir, con la otra tribu. No con tu tribu. No sé si me explico. Sí. Pero ya voy a llegar a ese punto. Entonces, al final, este mito del buen salvaje, siglos después, es retomado por la izquierda para señalar de que los nativos, las personas originarias de América, o sea, para hacerte corto el cuento, eran comunistas socialistas. ¿Ok? Y de que viviendo en estado de naturaleza estaban perfectamente hasta que llegó la civilización desde Europa y nos contaminó. Que es la tesis de Rousseau. Es la tesis de Rousseau. Rousseau incluso la plasma, te lo decía en el programa anterior, una tesis totalmente antiliberal, la plasma a partir del hecho mismo de la existencia de la propiedad privada. Va a decir Rousseau, el primero que puso una barda y dijo, esto es mío, él comienza una parte de su famoso libro del contrato social así, pero dice, esto es mío, prácticamente dice, se jodió la humanidad cuando dijo eso, porque la propiedad echó por tierra cualquier elemento de convivencia posible entre los hombres. Para Rousseau, como muy bien acabas de describir y señalar, el ser humano en estado de naturaleza era un ser bondadoso, puro, angelical, altruista, socialista. Uh-huh. Y eso lo señaló Rousseau en un libro que es de Rousseau, El discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad de los hombres, ¿no? Es donde Rousseau aborda ese tema. Pero este mito del buen salvaje hay que concatenarlo con una versión un poco más moderna, que es la versión de la tabla rasa. Ok. ¿De qué estamos hablando con la tabla rasa? Cuando el socialista, porque recuérdate que los socialistas no te hablan expresamente del buen salvaje, sino hablan es del hombre nuevo. El hombre nuevo sería aquel que, imbuido en las doctrinas de Marx, del socialismo, es un ser humano igual, altruista, bondadoso, desinteresado, que es capaz de sacrificar sus proyectos personales en aras del bienestar colectivo. Y en el fondo, y es una de las genialidades de Rangel en el libro, él conecta las dos, porque él dice que esta tabla rasa, esta versión del hombre nuevo, en el fondo lo que está escondiendo es el retorno al buen salvaje. ¿Ok?
Por eso del buen salvaje llegas al buen revolucionario. Steve Pinker, que es un psicólogo, tiene una obra fenomenal, señala que la tabla rasa es la creencia de que la mente humana carece de una estructura interna y que la sociedad, a través de la cultura, puede escribir sobre ella. Es decir, como si fuéramos unas plantas que pueden ser podadas por un jardinero o ingeniero social y programar nuestra conducta, liberarnos de nuestras miserias, de nuestros egoísmos, de nuestros vicios y convertirnos en lo opuesto, ¿no? Pero realmente, es decir, que la tabla rasa, la naturaleza humana es no tener naturaleza humana. Y eso es un gran error. A ver, Ricardo, es como si fuésemos una hoja en blanco y en esa hoja en blanco usted puede escribir lo que le dé la gana. O sea, un aparato externo escribe, te programa, básicamente. Como si fuésemos un software, nos pueden programar. Es uno de los fundamentos de lo que llamamos la ingeniería social. Correcto. ¿Ok? Ahora bien, y aquí debo decir, porque yo he leído sobre antropología bastante, que es todo lo contrario. El hombre en estado de naturaleza, ese buen salvaje, no era un ser bondadoso ni altruista. O sea, para que tú tengas una idea, la nación Inuit, estoy hablando de los esquimales de Groenlandia, y los Yanomami, y otra tribu del Pacífico que se me olvida el nombre, y esto lo cuenta Steve Pinker en un libro que se llama Los ángeles que llevamos por dentro, donde Steve Pinker trata de explicar un poco cómo los seres humanos nos hemos hecho menos violentos con el transcurrir de los siglos. Los Inuit, los Yanomamis y esta tribu del Pacífico tienen tasas de homicidios superiores, proporcionalmente hablando, por supuesto, que las que pueden tener países como Estados Unidos o Alemania. O sea, el grado de salvajismo en estado de naturaleza es brutal, por una sencilla razón. En estado de naturaleza tú vives en escasez, y donde hay escasez, Neomar, siempre hay conflictos. Caramba. Fíjate que este mismo planteamiento que tú estás trayendo, y nos estamos yendo un poco por la rama, pero estamos en el punto, que es el punto de la falsa creencia en que el estado de naturaleza es bueno. Esa es la típica leyenda que, bueno, además es compartida por todos estos voceros cuando nos entramos en la discusión sobre la hispanidad, de la leyenda negra, que te beatifican, te ponen como lo máximo que había al imperio azteca. Y hay que revisar nada más lo que significaban los sacrificios humanos dentro del propio imperio azteca para entender lo que es la brutalidad del estado de naturaleza o lo que era en la sociedad antes de la llegada de los españoles a América. Eso no se dice. Y hablo del imperio azteca porque, Ricardo, el imperio azteca es quizá dentro de las culturas prehispánicas la más elaborada. Nadie va a decir que hay algo más elaborado que los aztecas en América, pues los mayas quizá pueden rebatir un poco, pero los aztecas tremendamente brutales. Por cierto, otra de las cosas que no se dice, la caída del imperio de los aztecas, en Tenochtitlán, se da fundamentalmente porque otras tribus, entiendo yo, terminan colaborando con los conquistadores españoles. Con Cortés, que eran apenas 600. Dime cómo Cortés, con arcabuces, que eran armas de un tiro, y que un arcabucero muy hábil tardaría más o menos casi 2 minutos en volverlo a armar, pudieron vencer a un imperio de más de 2 o 3 millones de personas, si no es que se aliaron con los pueblos esclavizados por los aztecas. Y déjame decirte, se me había olvidado ese ejemplo, lo tenía anotado. Para el gran Antonio Escotado, filósofo español, la sociedad más brutal de la historia fueron los aztecas, porque ellos dominaban a los otros pueblos, pero en vez de cobrar tributos en oro, plata o cosechas, el tributo era en vidas humanas. Wow. Los aztecas sacrificaban a 50,000 personas todos los años, ¿no? Les abrían el pecho sin anestesia, vivos, y les sacaban el corazón, ¿no? Entonces, eso es un mito, lo del buen salvaje. En estado de naturaleza, los seres humanos vivimos como animales, es la ley de la selva, es sobrevivir o morir. Freud, con el cual yo tengo muchas diferencias, pero aquí tiene razón, la civilización, para que pueda haber civilización, una de las primeras cosas que tiene que haber, Neomar, es la represión de tus instintos más básicos y elementales. Me explico, la civilización es represión, es no querer quitarle al otro, a la mujer, por la fuerza, es el contenerte de arrebatarle a otro sus propiedades por la fuerza,
salvo que sea a través de manera voluntaria, a través de contrato, a través de pacto. Entonces es al revés, y Rousseau estaba equivocado. Es la civilización lo que nos ha hecho mejores personas. Así es. Entonces, esto como primera parte. Y el buen revolucionario es aquel que, según dice, ha sido ungido por Dios, es una especie de Mesías, de profeta, que nos promete volver o a volvernos a ese estado del buen salvaje donde éramos seres bondadosos, cariñosos, altruistas, desprendidos, sin ningún tipo de egoísmos ni vicios. Y ese buen revolucionario, al final, ¿de quiénes estamos hablando? De Fidel Castro, del Che Guevara, de Salvador Allende, de este tipo de personas, ¿no? Esto en cuanto al título del libro, ¿ok? Ahora, tú me preguntaste, ¿de qué va el libro? Aquí voy a leer, porque es uno de mis libros más amados, El Síndrome Bolívar de Luz Hooke, porque Hooke en un párrafo sintetiza de una manera magistral, o sea, mejor de lo que yo cualquiera pudiera decirlo, de qué va este libro, sin decirlo, ¿no? Mira lo que dice Luis Hooke. Síndrome Bolívar, escrito en el año 92, 16 años después de Rangel. Recientemente, Alfredo Manuel, mi hijo de 11 años, cursante de 6º grado de primaria, con el libro escolar en sus manos, me exigía explicaciones sobre las causas de su desarrollo en Venezuela. El examen estaba próximo y no entendía cómo el neocolonialismo, la explotación de nuestras riquezas por las empresas transnacionales, nuestra dependencia económica y tecnológica de los países desarrollados y otros argumentos de similar naturaleza, según el texto escolar, eran los causantes de la pobreza de Venezuela. En vano traté de explicarle que no eran esas las razones de nuestro subdesarrollo. Sin embargo, ante el lloriqueo y la posibilidad de que el niño fuera aplazado por no repetir la verdad oficial, me tuve que conformar en ese momento con que mi hijo aprendiera tantas inexactitudes, por decirlo menos. Tengo la esperanza de que este breve ensayo permita a mi hijo Alfredo Manuel y a los pocos venezolanos que se toman la molestia de leerlo, entender al menos parcialmente cuáles han sido y son las principales causas de nuestro subdesarrollo económico y social. No podemos continuar responsabilizando a otros de nuestras propias equivocaciones. El principal aporte que hace Rangel en este libro es decirnos, porque, y te aclaro, este libro fue pensado en Iberoamérica. Carlos Rangel lo dice expresamente, él saca a Portugal y a las colonias holandesas, inglesas y francesas. Es para Iberoamérica. El gran aporte de este libro es decirnos que la pobreza que impera en Latinoamérica y otros males y otros problemas no fueron ni culpa del colonialismo español, ni fueron culpa del imperialismo estadounidense, sino que fue nuestra propia culpa. O sea, imagínate tú lo que es decir eso en un país que incluso en fecha actual, ese es el discurso. Sí. Y eso te lo siguen enseñando en los colegios. Porque el problema sigue allí. Esto es como el cuento, cuando se despertó el elefante todavía estaba allí. Así estamos nosotros. O sea, el problema está allí. Y como tú necesitas políticamente legitimar una narrativa histórica, que es por qué existe, o sea, vamos a darle explicación a por qué existe el fenómeno de la pobreza. Vamos a darle explicación a por qué nuestros países no surgen. Vamos a darle explicación a por qué hay tanta desigualdad. Vamos a darle explicación a por qué hay tanta corrupción. Entonces, se van para atrás o se van yo diría, porque apunto en el mismo sentido de lo que está diciendo Hooke en ese libro y lo que probablemente es lo que interpreto yo quería decir Rangel en este. Yo diría que el gran aporte, don Ricardo, es hacerse responsable por el propio destino. O sea, yo creo que esto es un peñonazo en la vidriera de la mayoría de la narrativa que uno lee en clave sociológica, antropológica, histórica, en clave politológica,
de todos los autores que generalmente se publican en estos lados del mundo, no estoy diciendo solo de Venezuela, en estos lados del mundo completo, en toda Hispanoamérica, y que atribuyen a estos factores que ya tú has descrito como los principales causavientes de la desgracia nacional de cada uno de los países. Este es un libro que dice, no, el locus de control no puede ser externo. Usted no puede estar echándole la culpa permanentemente al otro. Usted no puede decir, que es la gran tesis que se rebate acá, que para mí es, y ahí es donde yo quería ponerlos cara a cara, ¿no? Este libro es el libro que supera teóricamente, con pruebas, con argumentos, con todo, y ahí está el valor de Rangel, a este otro que está acá, que fue quizá mucho más vendido, porque la mentira vende, porque el relato fácil es el que compran los pueblos a veces. Este es el libro del que el autor, por cierto, terminó ajurando al final de sus días. El libro que le dio mucho dinero a Eduardo Galeano, pero que Galeano dijo, eso no sirve para nada, eso no sirve ni para limpiarse. Prácticamente dijo eso cuando estaba culminando su ciclo vital. Este libro dice, nosotros no somos pobres porque en Estados Unidos sean ricos a partir de la transformación de nuestras materias primas. Nosotros no somos pobres o no estamos desestructurados socialmente porque llegaron los colonos españoles en algún momento e instauraron una serie de instituciones con muchas particularidades en estos lados del mundo. Este libro dice, nosotros nos hemos buscado lo que nos ha pasado porque se nos ha instalado una mentalidad pues justamente donde nunca tomamos responsabilidad de nuestro destino. Entonces, yo diría que esa es la gran idea. Luego hay unos desagregados. Este libro tiene revisión del tema de la religión en el continente, tiene la revisión del tema económico. Para mí es el más apasionante, el económico, porque el económico rebate esto, porque ¿qué hace Galeano acá? Que lo que yo recuerdo, yo tengo muchos años, esto lo estudié yo, por cierto, esto me lo hicieron leer a mí en la UCB, y yo nunca leía, lo dije, nunca leía a Carlos Reyes, esto lo leí yo en una materia en la UCB. Sí, esto lo leí yo en la UCB. Esto es un libro que cada capítulo es un país, pero no te habla de cómo cada país, a ver, puede superar la pobreza o tiene elementos interesantes de cara al mundo. No, no. Cada capítulo toma el recurso primario que tiene un país, o sea, una materia prima, por ejemplo, Chile, y se habla del cobre, y te dice cómo Estados Unidos o Alemania, o ponga usted el Reino Unido, expolian esa materia prima y ese país es pobre por culpa de eso. O sea, este libro está dedicado a eso. Venezuela te habla, yo recuerdo que el capítulo de Venezuela arranca diciendo, se columpian los balancines de petróleo y tal, y en Venezuela la desigualdad es de no sé cuánto porque todo el dinero se lo llevan las transnacionales gringas y no sé qué. Eso es este libro. O sea, es arrecho, me perdonan el francés, pero es lo que hay. Y eso es lo que ha ocurrido durante todos estos años. Y ese es el relato, Ricardo, que por cierto, empatando con la temática, nuestro primer programa, ese es el relato que mucha gente sigue comprando. Y por eso es que no salimos de abajo. Hay gente que dice, ¿por qué no salimos de abajo? La mentalidad que tenemos instalada. Eso es complicado si usted se mete en esa película. Pero bueno, no quiero tomar vale, cada vez que hablas haces aportes valiosos y me pones la cabeza a pensar y a darme ideas. Mira, podemos sumarizar los grandes temas que toma Rangel, que te decía yo son varios en más allá del tema principal. Bueno, él básicamente lo que analiza no es porque somos pobres, sino porque no somos ricos. O sea, me explico, y aquí quiero, como en el primer programa definimos un poco lo que era la libertad, ¿no? En términos académicos, filosóficos, vamos con el tema de la pobreza, porque, como tú muy bien señalaste, la narrativa, y especialmente en toda Iberoamérica, no es algo exclusivo de Venezuela, los políticos de nuestros países hablan es de las causas de la pobreza, ¿no? El colonialismo español, el imperialismo yaqui, etc. Pero chicos, qué curioso, nunca nos hablan de las causas de la riqueza. ¿Y tú sabes por qué no nos hablan de las causas de la riqueza? Porque hablar de las causas de la riqueza implicaría que ellos mismos se pondrían en evidencia con respecto a lo que hay que hacer para ser un país rico y que se niegan a hacer, ya sea por ignorancia o por maldad, no la voy a calificar. Entonces, lo que tenemos que entender, ¿qué es la pobreza? Mira, la pobreza es ausencia de riqueza, pero lo que hay que saber sobre la pobreza es que la pobreza no tiene causas, la pobreza es incausada.
La pobreza fue la condición natural y original del ser humano durante toda su historia hasta el inicio del evento más importante en la historia de la humanidad, que fue la Revolución Industrial. Desde los tiempos de Cristo hasta 1750 no podíamos superar los 1.000 millones de seres humanos. Estábamos atascados en una especie de trampa maltusiana. Europa cada 20 años tenía una hambruna. Lo mejor que podía hacer un europeo de la Edad Media era vender a sus hijos como esclavos a los turcos para que no se murieran de hambre. O sea, para ser pobre solamente tienes que hacer una cosita, Neomar. Ve a tu casa y no hagas nada. La que tiene causas es la riqueza. Lo que hay que explicar es la riqueza, no la pobreza. Entonces, eso es, hay que decirlo. Y mira, antes de la Revolución Industrial, por ejemplo, la expectativa de vida de 30 años no se llegó a superar hasta los inicios del siglo XX. Para 1750, el 95% de la población humana vivía, no que vivía en pobreza, vivía en pobreza extrema. Gracias a la Revolución Industrial y a las ideas capitalistas y a los valores liberales que la cimentaron, en menos de 200 años, 250 años más o menos, la población se multiplicó por 8. La humanidad nunca había sido tan rica como lo es ahora. Ahora, y estas son cifras de la ONU, la gente que vive en pobreza extrema es del 7%. Gracias a las ideas, gracias a los valores y gracias a los principios que por una circunstancia u otra nunca se dieron en Venezuela y en nuestros países. Sí. Entonces lo que hay que explicar no es por qué Hispanoamérica es pobre, sino por qué no es rica. Eso es lo que hay que explicar. Y el primer elemento a tomar en cuenta para hacer esa explicación es que hay que deslastrarse justamente del relato victimista, ¿no? Que es un poco el llamado acá, la víctima, porque el ciudadano víctima o el individuo víctima jamás va a ser va a tener los medios para salir de la situación, digamos, de minusvalía. Y de hecho, hacia allá han apuntado los políticos por décadas. Los políticos han apuntado a mantener al ciudadano sojuzgado, bien a través del carnet de un partido, bien a través del mecanismo de una lista que selectivamente distribuye supuestos beneficios, que siempre son tonterías, chucherías, a través de la coacción física también, directa y brutal, a través de la cultura, de los aparatos culturales. O sea, pero la realidad es que ese ciudadano víctima no puede salir de esa trampa jaula porque realmente está preso de una circunstancia en la que prácticamente le han quitado las dos manos y los dos pies. O sea, lo han dejado como un individuo absolutamente imposibilitado de apropiarse de su destino. Y yo digo que ahí es donde está lo interesante de este libro también, ¿no? Que es, bueno, tuvimos un pequeño corte, pero decía yo, Ricardo, que en suma, este es un libro que abarca muchos temas y que es una obra que yo creo que merece la pena leerse varias veces, ¿no? O sea, es una obra que a la primera quizá te ofrece o te abre luces en un campo, pero cuando lees la segunda vez ves otros aspectos que no has visto esa primera vez y así va progresivamente. Es una obra que invita a ser redescubierta permanentemente. Fíjate, a mí lo que quizá me genera mayor admiración en cuanto a esto, yo te lo decía al principio del programa, es la honestidad o la valentía intelectual de Rangel en el sentido de no hacer una obra que simplemente carga las tintas contra o a favor de algo, de alguien, por default o por retruque, sino que, por ejemplo, y te lo decía, con respecto al caso de Betancourt, Rangel reconoce lo que él cree es reconocible dentro del pensamiento político de Betancourt y critica, por supuesto, como es debido, lo que él critica o cree criticable dentro del pensamiento de Betancourt. Por ejemplo, otra cosa que me llama la atención, amén de que Rangel dice que esta teoría de
Eduardo Galeano, de se llevaron todos nuestros recursos, los americanos, y nos expolian, y por eso es que mientras haya, mientras haya balance comercial entre Estados Unidos y todos los países de Hispanoamérica, habrá problemas porque nos están expoliando. Rangel no se centra en eso, sino que llega a reconocer o dice, Estados Unidos sí ha intervenido policial y militarmente en muchas ocasiones, desestabilizando políticamente estos países o implantando dictaduras, promoviendo dictaduras, que eso pasó, la famosa promoción de las dictaduras para contener justamente el comunismo. Él lo dice, y esto es intelectualmente valiosísimo porque es un gesto de honestidad nuevamente, pero te dice, nosotros no solamente somos eso, somos mucho más que eso y tenemos muchos más problemas que eso. Entonces, a mí, yo creo que lo que me gana, Ricardo, de este libro, lo que me conquista, es la honestidad, bueno, amén, de la erudición, porque esto es un hombre que cifras, o sea, es impresionante, estamos hablando de los años 70, no existía internet, amigo, no es como que usted se mete ahorita en Perplexity o en DeepSeek o en Gemini, se mete a hacer una tesis de esta en inteligencia artificial. Esto es un hombre que manejaba datos, información y filosofía de todo el planeta. Este hombre te habla lo mismo de Corea del Norte que te habla de Argentina. O sea, es una cosa impresionante. Y de verdad eso es lo que a mí me genera suma admiración sobre esta obra y sobre su autor, Ricardo. Bueno, a mí se me olvidó decir que Rangel hablaba inglés y francés con fluidez a la perfección. Se me olvidó decir eso. Era trilingüe, ¿no? Y comparto lo que tú estás diciendo. Es decir, Rangel en este libro se dedica a destruir cierta leyenda negra que se ha creado contra el colonialismo español y contra el imperialismo norteamericano. Pero tampoco Rangel en su libro crea una leyenda dorada sobre el colonialismo español ni sobre el imperialismo norteamericano. Trata de ser realmente objetivo. Él reconoce las cosas buenas como reconoce las cosas malas. O sea, validando lo que tú estás diciendo sobre la gran honestidad intelectual de Carlos Rangel. Okay. Ahora, fíjate tú algo interesante y sería como ya un poco redondeando las ideas finales de este programa que hemos tenido y hemos querido traerles sobre Carlos Rangel. ¿Por qué una obra tan mayúscula, más allá de eso que el mismo Rangel describió como un país que funcionaba de izquierda a izquierda? ¿Por qué una obra tan mayúscula, una obra con un potencial explicativo tan grande, una obra tan erudita, por decirlo en una sola palabra, ha pasado desapercibida tanto tiempo? O sea, y quizás estoy diciendo algo que venga un estudioso aquí de Carlos Rangel, personas que incluso le tributen a su figura histórica y nos digan, no ha pasado desapercibido. Por ejemplo, se dice, siempre lo ha tenido como un referente o algún tanque de pensamiento liberal que haya podido existir en alguno de nuestros países, o algún estudioso en la universidad te diga, sí, pero en general la gente no habla de este libro tanto como creo se debería hablar. Bueno, quizá no se habla tanto de los libros en general como se debería hablar, pero ¿qué será lo que le ha pasado a este libro que ha tenido ni siquiera mala prensa? No ha tenido prensa. O sea, es un libro que está por cumplir 50 años, que, bueno, ya los cumplió, 50 años y es como si no haya pasado nada, ¿no? Lo mismo que le pasa a los libros que establecen verdades incómodas, ¿verdad? Lo mismo que le pasa a cualquier libro que va contra la narrativa oficial. Y aquí debo responsabilizar a la academia y a los intelectuales venezolanos, las facultades, insisto en la idea, por favor, créanme, las facultades de ciencias sociales se han dedicado a enterrar, a sepultar este lado de la biblioteca que nos enseña las ideas de la libertad. Es que llegan al extremo, es que ni siquiera los mencionan para refutarlos. Y no, porque es que no los pueden refutar. Porque la diferencia que hay entre un liberal y un socialista es que la palabra preferida de nosotros es el ser. El ser es una de las palabras más completas y hermosas del idioma castellano, porque el ser enmarca todo lo que fue, lo que es y lo que será. Es la realidad, es la ontología, es lo que es. En cambio, la palabra preferida de la izquierda es el deber ser. El deber, o sea, de ontología pura y dura, el deber ser con respecto, o sea, de quién define ese deber ser. Entonces la diferencia que hay entre el ser y el deber ser es que el ser enmarca la realidad y el deber ser es un mundo de fantasías
es un mundo fantasioso y la realidad es mucha más compleja que la fantasía. Por eso es que a la izquierda le es mucho más fácil vender sus ideas porque conectan con las emociones, con el estómago de la gente. En cambio, nosotros los liberales somos un poco más, no racionalistas, sino más cerebrales, y tratamos de explicar lo que es. Los liberales somos descriptivos, tratamos de entender cómo funciona la realidad y en función de ese entendimiento tratar de establecer un sistema de organización social que permita que los ángeles que tenemos dentro afloren, pero que los demonios que tenemos adentro se repriman. Eso es lo que buscamos los liberales, porque los humanos son unos bichos bien raros. O sea, tenemos ángeles y demonios coexistiendo en nuestro cuerpo en una lucha perenne, ¿no? Entonces yo te diría que el libro de Rangel es un libro que debería ser texto obligado en las facultades de Ciencias Políticas, de Derecho, de Historia, de Filosofía, de Sociología y de Economía. Ve lo completo que es este libro. Así es. O sea, entonces las cosas hay que decirlas como son. O sea, es la Academia Venezolana, las facultades de las ciencias sociales, porque la izquierda ganó la batalla cultural. Duélale a quien le duela, es así. Y parte del objetivo de estos programas, Neomar, por lo menos de mi parte, y yo creo que de la tuya, es dar esa batalla. Entonces, pero hay dos punticos que yo quisiera concluir. ¿Cómo no, Ricardo? Adelante. Del libro, que es cómo Rangel aborda el tema del colonialismo español y cómo después aborda el tema del imperialismo norteamericano. Porque esto es muy importante y verás que hay un retorno a una de las ideas fundamentales que tratamos de vender en el primer programa, que la propiedad privada es la base de la verdadera libertad y es lo que marca la diferencia. Con respecto al colonialismo, no solamente el español, ¿okay?, sino el colonialismo en general. La idea de que los países capitalistas se volvieron ricos por el colonialismo es una falacia, es un error, como demostró la Escuela de Manchester y como demostró el mismo Ludwig von Mises en un libro que se llama Nación, Estado y Economía. Las colonias eran un lastre, eran una cosa más bien de prestigio político, era una cosa imperial, era una cosa de estados, de gobiernos, de políticos, una cosa socialista. Es más, por mucho, ¿quién fue el principal país que colonizó casi todo el este de Europa? ¿No fue la Unión Soviética? ¿Ah? Y llevó a esos pueblos a la miseria. Por algo será que después que cayó el muro de Berlín, Estonia, Lituania, todos estos países que eran países satélites, colonias de la Unión Soviética, son los países ahorita, hoy por hoy, más capitalistas de toda Europa. Por algo será, porque vivieron en sus propias carnes el colonialismo. Y aquí debo salir en defensa de lo que creo corresponde, cabe defender, que quizá el único proceso de colonización, o como dicen algunos en términos más amables desde el punto de vista de este tipo específico de colonización, de empresa civilizadora, fíjate lo que es la clave del término, empresa civilizadora, es el español, porque el español por lo menos le da un ropaje cultural religioso en los dos grandes otros procesos de colonización, que fueron el británico y el proceso francés. La mirada estaba sobre todo volcada a lo territorial o económico. Y como tú has dicho, lo que sí corresponde a los tres grandes procesos, estos tres grandes procesos, es que las colonias o los territorios de ultramar, los territorios que estaban allá, más allá de la metrópoli, siempre terminaban siendo un lastre económico. O sea, los países que emprendieron estas campañas efectivamente dejaron muchísimo dinero en el camino. Y de eso nos habla más el proceso de descolonización que el de colonización, ¿no? O sea, porque cuando uno ve la película al principio no lo ves después al final cuando ve la cuenta bancaria. Pero lo que sí tengo que decir es que el proceso español por lo menos deja, y creo que es donde está la gran ganancia, y por eso es que yo lo defiendo, un legado civilizatorio amparado sobre todo en lo que significa el catolicismo entendido desde España. O sea, mira, pero es un tema para otro programa. El colonialismo español es muy distinto a cualquier otro colonialismo en la historia de la humanidad, porque creó un mundo a imagen de semejanza de los reinos de Castilla y Aragón. Así es. Para darte un dato,
¿Tú sabes cuál fue el primer idioma del mundo que tuvo un libro de gramática? El español. Bueno. ¿Y tú sabes cuál fue el segundo y el tercer libro de gramática 30 o 40 años antes que los alemanes y los ingleses tuvieran su primer libro de gramática? El idioma nahual y el guaraní. Wow. Hecho por los frailes españoles. ¿Tú crees que una nación que quiere liquidar a una etnia se toma la molestia de entender y estudiar su idioma y de conservarlo a través de libros de gramática? Por cierto, otro de los acabas de traer, eso es lo interesante de los libros o del libro que estamos abarcando hoy de Rangel. Hay un capítulo dedicado a desmentir, porque eso es lo otro. Este es un libro que es visto, si se mira bien, Ricardo, es un libro de desmitificaciones. Fíjate tú, hay un capítulo o una parte, recuerdo, del libro del buen salvaje, el buen revolucionario, donde Rangel se dedica a desmitificar el hecho, el supuesto hecho, del exterminio de los pueblos originarios en América del Sur. Y él dice que básicamente la población indígena que consiguen los españoles a su llegada, no solo es que se mantiene en el tiempo, sino que se va a multiplicar. Él dice, podrán decir lo que sea, y él describe allí, porque es que es bastante ponderado, describe el tema, por ejemplo, del uso de la mano de obra forzada para buscar perlas, para buscar materias primas, no sé qué, pero él dice, pero no se llega al exterminio. Por cierto, eso sí se llega en los Estados Unidos, con las tribus originarias. Es otro tipo de colonización. Te voy a dar un dato. La población indígena en países como Perú, Bolivia, Paraguay, muchos centroamericanos, supera con facilidad el 60, 70, incluso el 80% sobre el total de la población. En los países conquistados por el mundo anglosajón, específicamente Estados Unidos, Canadá, la población indígena llega hoy más o menos a un 2 o 3%. Y eso son hechos, eso no es cosa de cómo vemos nosotros uno u otro proceso de colonización. Pero decías eso, el tema de la colonización, y luego hay el otro episodio, que es el correlato que trata de ponernos como víctimas, que es el del imperialismo norteamericano. ¿Cómo lo enfoca? Pero déjame terminar con unas cosas sobre adelante, el imperialismo, y ya vamos, un comentario breve. Fíjate, el saqueo, el expolio entre países, entre naciones, fue algo muy común en la historia de la humanidad. Los europeos fueron saqueados por mongoles, musulmanes. Los cristianos saquearon a los musulmanes con las cruzadas. Los persas saquearon a los griegos saquearon a los egipcios. De hecho, la dinastía Ptolomea es helénica. Los romanos saquearon a los griegos, los bárbaros saquearon a los romanos. Napoleón y Hitler, cada uno en su época, saquearon y expoliaron e invadieron media Europa. Los españoles en España, Estados Unidos conquistó a punta de pistola el oeste norteamericano. Entonces es una historia de saqueo, con lo que te quiero decir que los seres humanos somos todos iguales de malos. O sea, no es una cuestión exclusiva de los españoles, que dentro de los colonialismos existentes fue el menos dañino y del cual obtuvimos también algunos beneficios. Y aquí Carlos Rangel señala, sin hacer juicios de valor, bueno, sí lo hace, porque Rangel se manifiesta contrariamente opuesto al colonialismo, pero reconoce que los principales beneficiarios fueron los países colonizados, porque en aquellos países que fueron colonizados por ingleses, franceses, holandeses, etcétera, lo primero que hacían era fumigar las regiones y eliminar enfermedades endémicas. Dotaron de cierta infraestructura. O sea, es un hecho objetivo, pero, insisto, Rangel condena el colonialismo. Lo condena, pero es una consecuencia que se deriva, pues termina beneficiando de cierta manera a los pueblos colonizados con la incorporación de tecnologías, etcétera, etcétera. Y para terminar con esto, yo te pregunto, Neomar, porque se piensa que los países capitalistas son ricos porque tuvieron colonias. Singapur, Canadá, Australia, Suecia, Noruega, Luxemburgo, Suiza. Dime qué colonias tuvieron. Y no están entre los países más ricos del planeta. Portugal, en su tiempo,
tuvo las colonias proporcionalmente hablando más grandes, y Portugal en los años 50, 60 y 70 por mucho era uno de los países más pobres de Portugal. Y yo reto a mis amigos socialistas que me digan un solo país que tenía una colonia que haya colapsado después de perderla. Allí habría que ir y te tendría que tomar la palabra, y allí habría que investigar es las causas de la riqueza y no decir el por qué nosotros somos pobres, sino por qué aquellos países que no tuvieron colonias son ricos. Mira, Ricardo, sí. Y Carlos Rangel termina desmontando lo de las colonias con este pequeño comentario de una lógica impecable. Dice Rangel: a través de toda la historia, los países poderosos han sometido a los países débiles. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Totalmente. A toda clase de humillaciones, atropellos y exacciones. Lo que es transparentemente falso es que su poder, es decir, de los países invasores, los países imperiales, desde la antigüedad a nuestros días, lo hayan derivado de esas invasiones, de esos saqueos, de esas exacciones, las cuales obviamente han podido tener lugar solo porque diferencias decisivas de poder existían antes de todo contacto, antes de toda transferencia injusta del haber de los débiles al haber de los fuertes. ¿Qué es lo que nos está diciendo Rangel? Si yo soy un país y mi fin es colonizar y esclavizar otro país, volvemos a lo mismo, necesito medios. Es decir, necesito ya ser previamente más poderoso que el país que voy a invadir, más rico para poder tener tropas de élite, mejor armamento militar, mejor tecnología militar y poderlo invadir. O sea, nadie en su sano juicio pensaría que Haití está en la capacidad de invadir a Estados Unidos. Por supuesto. Pero, es decir, que han debido derivar esa riqueza que les permitió ser más poderosos antes. O sea, es un hecho previo, no posterior al hecho de la invasión. Claro. Que a través de las colonias hayan podido haber explotación, etc. Bueno, claro, eso no lo estamos negando, estamos diciendo lo que estamos es siendo ponderados en la lógica del asunto, pero fíjate que nosotros no. Las clases dirigentes, sobre todo socialistas, invierten la lógica y dicen, no, esto existe porque... Yo te pregunto, Neomar, ¿un niño de 5 años pudiera robarte con violencia? Eso es imposible. Okay. Porque no tiene la fuerza física, porque todavía no tiene el conocimiento, no tiene la astucia. O sea, es imposible. Y un tipo de 120 kilos que sea cinta negra de taekwondo o de karate, si pudiera. Si pudiera. Hasta cinta verde, creo yo, cinta amarilla, todavía me puede robar ya. Y para poder hacerlo, tuvo que pasar años estudiando artes marciales, ejercitándose, para de una u otra manera enriquecer la musculatura de su cuerpo y poderte someter. Igual pasa con los países. Entonces, este ejemplo de Rangel es maravilloso. Y te voy a decir algo. De que España nos robó todo el oro y la plata es mentira. Porque según las leyes de Castilla, la riqueza del subsuelo era de quien la tenía. Solamente que había que pagar lo que se llamaba el quinto real, que era una especie de royalty. Es decir, todo el oro y toda la plata que se extrajo de Sudamérica, solo el 20% fue a España. ¿Y tú sabes para qué le sirvió a España ese dinero? Solamente para dos cosas: para generar inflación y para financiar guerras. Ellos no capitalizaron ese dinero. El 80% del oro y plata que extrajeron los españoles se quedó aquí. Ve lo que fueron los virreinatos de México y Perú. Ve a las zonas coloniales del Distrito Federal de México y de Lima, que en su época eran ciudades que no tenían nada que envidiarle a ninguna ciudad europea. Ahí está ese oro. Y hay un historiador mexicano, Zunzunegui, que señala que es un fenómeno, de verdad que el tipo es un fenómeno, es un hombre joven, que señala: ¿ustedes quieren saber dónde fue a parar todo el oro y la plata después que nos independizamos de España? Se quedaron en manos de los caudillos. Le llegó su Porfirio Díaz, le llegó su Pancho Villa, le llegó, bueno, en fin, una historia inacabada. Mira, Ricardo. Ahora vamos con el imperialismo norteamericano, pero dime si tenías algún comentario. No, adelante con lo del imperialismo norteamericano. No, yo simplemente quería hacer una recomendación, porque hay gente que podrá decir, no, ese libro es muy largo,
y tal. Bueno, claro, nuestra invitación es a leer el libro, pero yo quiero reconocer también, así como digo que la figura de Rangel no ha sido tan puesta en valor como debería haber sido en estas últimas décadas, esfuerzos puntuales como este, por ejemplo. Este es un documental, tú no sé si lo viste. No. Este lo hizo y debe estar en línea, esto debe estar en YouTube. Yo tengo el original en DVD. Esto lo hizo Cinesa, que ha hecho una labor de reconstrucción histórica bien interesante. Sí, señor. Y es la biografía de Carlos Rangel. Está bastante amena, bastante bien contada. Creo que está en YouTube completa, acá en YouTube. Pero bueno, nada, nos querías hacer una reflexión sobre el tema del imperialismo norteamericano también. Sí, mira lo que dice Rangel en su libro. Aunque sabiendo lo falso, todo dirigente político latinoamericano está obligado a sostener que nuestros males encuentran su explicación suficiente en el imperialismo norteamericano. Y mira lo que dice Jean-François Revel en el prólogo del libro de Rangel. Dice Revel, es un escándalo insoportable que un puñado de anglosajones llegados al hemisferio mucho más tarde que los españoles, exactamente 114 años después que España, que Inglaterra pisa el norte, y desprovistos de todo, y en un clima tan severo que sobrevivieron por poco los primeros inviernos, o sea, es un escándalo, a pesar de que todo eso, se hayan convertido en la primera potencia del mundo. Debo decir, y esto lo sabe muy poca gente, que Estados Unidos siempre fue más pobre que Iberoamérica. La primera vez que Estados Unidos supera en PIB a Iberoamérica fue en el año 1873. De hecho, mira, la primera moneda global no fue el dólar, fue el peso español, que se imprimía en Sevilla, y el peso español tenía el logotipo, el escudo de la casa de moneda que imprimía los pesos españoles, y el símbolo era una S enmarcada en dos columnas. Y era la primera moneda global. ¿Qué hicieron los gringos? Se copiaron el símbolo, dejaron la S y las columnas las pusieron en el medio. Entonces, el punto es, y además hay que decir otra cosa que muy poca gente sabe. Estados Unidos tuvo un origen comunista. Y esto lo narran muy bien nuestros amigos Luis Alfonso Herrera Orellana, Antonio Canova y Stefano Graterol en un librito que se llama Individuos o Masas, que por cierto en la década de los 2010 ellos daban este librito en un taller de 8 sesiones. Y te digo algo, Neomar, nos está rondando en la cabeza aprovechar tu fama, tu prestigio y tu veracidad como periodista para ver si podemos hacer un taller de Individuos o Masas a través de tu canal. Pero es un proyecto y bueno, eso lo discutiremos. No, lo que sí va, yo no sé si el proyecto privado se va a dar, lo que sí sé es que por lo menos contigo van a quedar muchos más programas por hacer y ya he establecido el contacto. No te quiero comprometer, simplemente es una... No, porque el libro, de hecho, yo recuerdo, Ricardo, cuando ese libro se presentó, que me lo obsequió, yo no sé si Giuseppe Pepo Graterol, o me lo obsequió el propio Antonio Canova. Ese libro le hicimos un programa en la extinta, por ahora, Radio Caracas Radio. Le hicimos su programa hace más de 10 años, te estoy hablando hace mucho tiempo. Estábamos comenzando nuestro programa, Daniel Lara Farías y yo, en Radio Caracas Radio hace más de, bueno, el programa ya tendría 12 años si estuviese vivo todavía. Y le hicimos un programa especial de ese libro. Allí descubrimos toda una beta de investigación de gente brillante como tú, de investigadores venezolanos, como son Antonio, como son Luis Alfonso Herrera Orellana, como Pepo Graterol, que se han dedicado a Tomás Arias Castillo, por ejemplo, también, que se han dedicado a estudiar todos estos temas y que tienen cosas que decirle al país y yo diría a la región y cuidado al mundo también, porque nosotros creo que en Venezuela, aunque nuestra tradición del pensamiento no derive hacia lo que podríamos llamar un pensamiento de derecha tan estructurado, derecha por ponerle una clasificación en la que quepan tanto liberales como conservadores. Creo que hay gente brillante en este país que tiene muchas cosas que decir en este sentido y por eso es que estás tú sentado en esta poltrona el día de hoy. Bueno, yo siempre he dicho que yo era tan bruto que tenía que estudiar el triple que los demás, ¿no? Oye, pero estudiaste bastante, Ricardo. Gracias por tu comentario. Mira,
nuestros amigos antes mencionados en Individuos o Masas narran porque los que llegaron a Sudamérica tenían un perfil distinto a los que llegaron a Norteamérica. Recuérdate que en enero de 1492 España expulsa el último bastión moro del territorio español y en octubre del mismo año descubren América. Es decir, que había mucho mercenario, muchos soldados desempleados. Por una parte, que fueron a buscar la vida en las Indias, ¿no? Como era llamado América. Y hubo un momento también que la política de los reyes de España para poblar América era que si eras condenado a muerte te daban la opción de cambiar la pena por 10 años de confinamiento en las Américas, ¿no? Quienes llegan a Norteamérica son familias estructuradas, ¿ok? Pero también hay una diferencia. Quienes tenían los derechos para ir a Norteamérica eran empresas mercantiles que se les daban las concesiones para explotar estas tierras recién descubiertas al norte, ¿no? Así las cosas, en 1606 llega un contingente de 163 colonos ingleses que fueron enviados por la empresa Virginia Trade Company, por eso es que esa zona se llama Virginia. Tenían un esquema de trabajo, o sea, la tierra no se le daba propiedad a esos colonos, la tierra se trabajaba de manera mancomunada, es decir, las cosechas se depositaban en un granero común y a cada quien se le repartía según sus necesidades, ¿no? Consecuencia de este esquema, para finales de año, de los 163 colonos, solo quedaban con vida 52, habían muerto de hambre. Sigue narrando Pepo, Luis y Antonio, en su libro, que las medidas que tomó la Virginia Trade Company fueron muy sencillas. Ahora ya no trabajabas la tierra de manera colectiva, sino que a cada colono se le firmaba un contrato de trabajo por 5 o 6 años donde tenía que cosechar. Parte de la cosecha se la quedaba a él para sobrevivir, ¿no? Para sustentar a la familia, y los excedentes se los quedaba la empresa. Pero el punto es que finalizados los 5 o 6 años y cubiertas las cuotas exigidas por la empresa, el colono pasaba a ser propietario. Entonces, claro, cambiaron los incentivos y antes el trabajo que hacían 30 hombres, ahora lo hacían 3. Y fíjate lo que ellos cuentan en este libro, ¿no? Una muestra de que la lección quedó grabada, o sea, en los ingleses, del desastre que había sido el primer sistema, una muestra de que la lección quedó grabada es el comentario que hizo el capitán Ralph Haymon, uno de los colonos sobrevivientes a la hambruna, a las asambleas generales de Virginia años después, en el 1614. Decía el capitán Haymon: antiguamente, cuando los nuestros se alimentaban de las reservas comunes y trabajaban conjuntamente en la preparación de la tierra y sembraban el maíz, feliz era aquel que podía escaparse del trabajo. Mejor dicho, el más honrado de ellos en cualquier negocio no se hubiera esforzado tanto en una semana como ahora lo hará en un día, porque ya tenían la promesa de la propiedad. Ni les importaba el incremento, al suponer que independientemente del modo en que su cosecha prosperaría, la Reserva General les procuraría sustento, lo que significa que no recolectábamos tanto maíz con 30 hombres como a partir de ese momento lo han hecho 3 hombres para su provecho. Wow. Fíjate la propiedad privada otra vez. Es el elemento, de hecho, es el elemento salvífico, diríamos acá. La propiedad privada y el dinero, y eso lo podemos explicar en un programa que podemos llamar los órdenes espontáneos. Son los principales elementos en los cuales se sustenta la civilización. Pero después caeremos en otro programa sobre eso. Aquí tengo que citar a Neil Ferguson, escocés, historiador de economía. Para que tengan ideas de quién es Neil Ferguson, hace pocos años estaba considerado entre las 100 personas más influyentes del mundo. Él tiene un libro que se llama Occidente y el Resto, donde él explica por qué Occidente se diferencia del resto del mundo o por qué en algún momento de la historia Occidente se separa del resto del mundo y empieza a ver la prosperidad que hubo, especialmente en Europa.
Entonces Ferguson, interesante es ver, porque él dedica un capítulo de su libro al tema de Washington y Bolívar. Uh-huh. Y entonces interesante es ver la visión que tiene un historiador escocés sobre Simón Bolívar. Ferguson narra que el descubrimiento del Nuevo Mundo planteó un dilema, Neomar, y el dilema era cómo repartimos la tierra. Y la solución que encontraron los ingleses versus la solución que encontraron los españoles es lo que explica el destino que tuvo un país y el destino que tuvieron o que tuvimos en Iberoamérica. Como ya mencioné, los colonos, cumpliendo ciertas condiciones de trabajo, adquirían la propiedad de la tierra. Es decir, esas 13 colonias originales, al girar en torno a la institución de la propiedad privada, permitía una gran movilidad social. Tú podías llegar sin nada y al transcurso de los pocos años convertirte en un terrateniente. Este sistema que implementaron estos colonos desde el principio, ¿qué fue lo que produjo? Una sociedad con muchos propietarios. ¿Ok? ¿Cómo se repartió la tierra en España? A través de una figura que nos enseñaron en el colegio que se llamaba la encomienda. La encomienda no significaba, porque los terrenos seguían siendo de la corona española, y la encomienda, más que un derecho sobre la tierra, era un derecho a explotar la mano de obra indígena. Uh-huh. O sea, era un sistema feudal, literalmente un sistema feudal. Con el tiempo, las leyes, y eso hay que reconocerlo en España, las leyes de Indias progresivamente tendieron a proteger a los indígenas, al punto que se les consideró súbditos españoles. Uh-huh. ¿Okay? Y estas encomiendas, con el devenir del tiempo y de manera gradual y paulatina, se convirtieron en haciendas heredables. ¿Okay? El punto es que solamente un 5% de los criollos españoles fueron beneficiarios del sistema de encomienda. Es decir, la propiedad privada estaba muy concentrada en muy poquitas manos. ¿Ok? Sí. Entonces, eso marca una... Por cierto, Ricardo, y es una estructura que va a sobrevivir a la escisión, digamos, a lo que hemos llamado acá en las Américas, al periodo de las independencias. La propiedad privada se va a mantener concentrada, básicamente, creo yo, hasta principios, mediados del siglo XX, donde comienzan a emerger en diferentes países o procesos revolucionarios que, bueno, por el primer gran proceso revolucionario arranca incluso a principios del siglo XX en México. Pero luego hay países donde lo van a incorporar por la vía de la reforma, pero van a ser procesos de lo que van a hacer los partidos o de izquierda directamente o los partidos de centro izquierda, que van a romper un poco ese molde, porque los caudillos, los libertadores, van a sostener el esquema de concentración de la propiedad. De hecho, los grandes beneficiarios de las guerras de independencia van a hacer esto. O no era Páez, un hombre muy rico, o no eran los Monagas, por ejemplo, hombres muy ricos, o no era Guzmán Blanco, supuestamente el primer gran liberal venezolano, un hombre muy rico, a partir de la concentración de la propiedad, porque además la guerra trae consigo aparejado el hecho de que había que resarcir aquel enorme sacrificio que habían hecho esos prohombres por las nacientes repúblicas, de que usted, lo que llamaban los fueros, usted tenía que darle el dinero que ellos habían, usted tenía que resarcirle de manera económica lo que ellos habían sacrificado en riesgo de vida para darle la libertad, en teoría, a estos pueblos atormentados, que todavía estamos atormentados acá en América, ¿no? Entonces, mira, Ricardo, yo tengo que acotar este programa. Este programa está buenísimo. Pero ya vamos a terminar, te lo prometo. Vamos a dejarlo, ya vamos a terminar. Vamos a terminar con esto, porque ya vamos a terminar. Mira, Neil Ferguson, y estoy totalmente de acuerdo contigo, mira lo que dice. Estas profundas diferencias entre las sociedades civiles de la Norteamérica y la suramericana coloniales tendrían perdurables consecuencias cuando llegara el momento en que éstas se gobernaran de manera independiente. Sin embargo, mientras que una revolución cimentó los derechos demográficos de los propietarios y dio origen a una república federal
que en el plazo de 100 años se convirtió en el país más rico del mundo. Las revoluciones suramericanas condenaron a toda la América del Sur a 2 siglos de divisiones, inestabilidad y su desarrollo. ¿Por qué ocurrió esto? Porque ya hemos hablado de antes de la independencia, ahora vamos después de la independencia. Entonces, Ferguson mira lo que dice de Bolívar. Y esto no es mentira, porque esto está en documentos descritos en puño y letra de Bolívar. Durante su segundo periodo de exilio en Jamaica, se había convencido de que las instituciones perfectamente representativas no son adecuadas a nuestro carácter, costumbres y luces actuales. En su opinión, la de Bolívar, la Constitución de Estados Unidos requeriría, y cita, una república de santos para funcionar. No es posible que tal sistema triunfara en Sudamérica. Eso lo dijo Bolívar en el discurso de Angostura. Entonces dice, así el sueño de Bolívar resultó ser no la democracia, sino la dictadura, no el federalismo, sino la centralización de la autoridad. Lo sorprendente de esto, de este método de análisis de un historiador moderno y reconocido mundialmente como Ferguson, es que 37 años antes Rangel había hecho lo mismo. Es impresionante, ¿no? Mira lo que dice Rangel. En su carta de Jamaica en 1815, Bolívar dice que en Hispanoamérica independiente una gran monarquía no será fácil de consolidar, una gran república imposible. En cuanto a la posibilidad de adaptar fructíferamente el sistema norteamericano de gobierno, Bolívar demuestra igualmente descarnada lucidez y sinceridad. Es desgracia que no podemos lograr la felicidad de la Gran Colombia con las leyes y costumbres de los norteamericanos. Usted sabe que esto es imposible y también pienso que mejor sería para Hispanoamérica adoptar el Corán como código político que el gobierno de los Estados Unidos, aunque es el mejor del mundo. Adoptar el Corán como el código político. O sea, estamos hablando, esto es el libertador de puño y letra, y estamos hablando de que es adoptar el Corán como código político, el establecimiento de una teocracia. O sea, en definitiva, para Bolívar, los iberoamericanos no estábamos preparados para un sistema de gobierno tan perfecto, tan bueno como no, pero no nos cuadra. Y aquí viene otra vez la grandeza de Rangel, porque Bolívar estuvo equivocado. Y tú ahorita que tocaste el tema de los caudillos, Rangel también lo toca y establece que el caudillaje, más que una causa, es un efecto. O sea, el caudillaje es el efecto que se produce por esa falta de institucionalidad que se había entre las 13 colonias de Estados Unidos. Uh-huh. Y por supuesto sí es una causa del gran desbarajuste que vivieron nuestros países en el siglo XIX. Pero Rangel hace alusión a una figura que es el supercaudillo, que es el caudillo que es más caudillo que los demás y termina liquidando a todo el mundo y pacificando el país. En nuestro caso, ese supercaudillo fue Juan Vicente Gómez. Totalmente. En el caso de México fue Porfirio Díaz. Y en el caso de Argentina fue Rosas, el general Rosas. Pero los argentinos tuvieron la ventaja de que ese supercaudillo que aparece en México y aparece en Venezuela 80, 90, 100 años después, apareció 20 años después de la independencia argentina. Rosas fue un tirano sangriento, centralista, que gobernó Argentina entre 1835 a 1853. Por razones que serían muy largas de explicar, logran salir de Rojas y eligen de presidente a un señor que había sido embajador de Argentina en los Estados Unidos y que trae una idea que es calquear, copiar, imitar lo máximo posible la Constitución de los Estados Unidos y le confía a Alberdi la misión de redactarla y en 1853 se produce lo que se llama la Constitución de Alberdi, que era una copia literal de la Constitución de Norteamérica. ¿Por qué cito esto? Porque los argentinos tenemos el mismo idioma, tenemos el mismo origen histórico, compartimos la misma religión, o sea, culturalmente hablando, en ese momento, porque todos habían sido españoles antes de la independencia.
Para quienes no saben, Alberdi es el gran referente filosófico-histórico de Javier Milei. O sea, la apuesta un poco de Milei en su mente es volver a la Argentina de Alberdi. Entonces, aquí iba a leer una serie de datos, pero los voy a decir rapidito. O sea, es decir, fundaron un Estado liberal como lo fundaron en Estados Unidos. Consecuencia. Argentina, ya para 1914, tenía 32.000 kilómetros de líneas ferroviarias. En Argentina, la población se duplicaba cada 10 años. En Argentina, en un periodo de 60 años, entre 1860 y 1920, ¿tú sabes cuál fue la tasa de desempleo? 0. Wow. Argentina convirtió las pampas argentinas, que eran comparables en miseria a las estepas asiáticas, en una de las zonas agropecuarias más productivas que conoció la humanidad en ese momento. Y para que lo sepan, Argentina en 1895 generó en la producción del PIB per cápita Estados Unidos. Es decir, en 1895 Argentina fue más rico que Estados Unidos. Por más de 4 décadas, Argentina estaba entre los 5 países más ricos del mundo, por una razón sencilla: el respeto irrestricto de la propiedad privada. Wow. Y permitir y dar libertad a la gente para que fuese libre. Entonces Bolívar, que tuvo muchas virtudes, subestimó al pueblo venezolano de ese momento. Porque a mí lo que me dicen, no, es que es un problema, no podemos estar imitando cosas de otras latitudes, etc. El problema no está en imitar, el problema es lo que tú imitas. Ese es el problema. Y si hablamos en esos términos, terminamos imitando a los países socialistas. Mira, Ferguson señala en definitiva que, no, es Rangel quien dice que la gran diferencia fue que las ideas de John Locke, padre del liberalismo clásico, como tú muy bien dijiste en nuestro primer programa, contagiaron a esos colonos desde el principio. En cambio nosotros, entrado el siglo XX, los que nos pegaron fueron las ideas de Marx. Bueno, y primero de Rousseau. Nosotros, Ricardo, bueno, primero te tengo que agradecer porque tú has dado nuevamente una cátedra y has dejado la mesa servida para futuros programas. Ya tenemos un temario preparado en esta suerte de aula de clases virtual que creo que la gente agradece en primera instancia tu compromiso con la verdad, con el estudio y con la divulgación de estas cosas que no son habituales conseguirlas en ningún canal de YouTube, ni tan bien explicadas como de hecho tú lo logras hacer, ¿no? Pero además yo quiero invitar a la gente a revisar esto está en internet, esta obra magnífica, a revisar cosas como el documental que yo les estaba hablando hace algunos minutos, incluso a revisar la contraparte, me parece a mí, del libro de Rangel, que es la obra de Galeano. Yo creo que ese camino de descubrimiento es el único camino que uno tiene para poder procurar algún tipo de pensamiento crítico y algún tipo de idea para pensar en esto que tanto se nos comenta, Ricardo, que es ese tema de la Venezuela que viene después, y es a lo que apuntábamos en el programa anterior. Es, si usted no tiene claro el norte, usted no va a llegar a ninguna parte, porque si usted no sabe para dónde va, usted lo que va a cometer, usted se va a convertir en una suerte de actor de repetición de la tragedia y va a volver a cometer lo mismo una y otra vez, y nos ha pasado muchas veces. Pero bueno, Ricardo, te mando un fortísimo abrazo, te comprometo para un futuro programa. Decíamos que iba a ser corto y ha salido más largo que el primero, pero yo estoy contento. ¿Más largo que el primero? Sí, es más largo que el primero. Yo estoy contento de que hayamos logrado abarcar este tema que es tan desafiante, pero al mismo tiempo tan urgente. Y bueno, te mando un abrazo y te agradezco, Ricardo. Una palabra final. Bueno, mira, 2 cositas, ¿no? La poca o mucha miseria o pobreza o riqueza que hay en nuestros países se la debemos, y esto es una verdad objetiva, a Estados Unidos. ¿Quién nos dio la tecnología para explotar petróleo? ¿Dónde se generó la tecnología? La electricidad, los vehículos. O sea, ellos trajeron desarrollo a Iberoamérica. Y no soy pro-yanqui, ojo, sino es una verdad objetiva. Nosotros solos jamás y nunca hubiéramos podido generar las mentes para explotar el petróleo. Y lo otro, yo no sé si pasa en periodismo, Neomar, pero en derecho, economía, hay como escuelas, ¿no? O sea, hay distintas corrientes de pensamiento, la escuela positivista, la escuela naturalista, los economistas, la escuela austríaca, los neoclásicos, los keynesianos. En periodismo pasa algo parecido.
No creo que sea así. Yo voy a ver si fundo mi propia línea de pensamiento periodístico. Porque es que yo veo que yo no he visto otro periodista como Carlos Rangel, que no solamente sabía de periodismo, sino sabía de otras cosas, había salido de la caja de confort. O sea, sí, es una especie, un bicho bien raro, y solamente con todos los años que tengo de vida he podido ver a dos periodistas en esa línea de Carlos Rangel, que forman parte de esa especie, de esa raza. Uno es Eugenio Guerrero y el otro eres tú, Neomar. Pues te agradezco el comentario. Porque me tienes realmente impresionado, porque es que manejas los conceptos, o sea, se ve que te has formado, que has estudiado, que has salido de la caja de confort, de tu zona de confort, no solamente el periodismo, sino tratar de conocer sobre otras cosas que te permiten tener una visión mucho más amplia de la realidad. Pues te lo agradezco, Ricardo. Alguna vez dije en un evento público, lo recuerdo como si fuese ayer, y eso fue hace cerca de 10 años, dije que yo no conocía al Carlos Rangel de mi generación. Yo espero que la vida me dé alcance para poder conocerlo. Hay gente que me dijo, ¿vas a ser tú? Bueno, yo no aspiro a tanto. Yo nada más que aspiro a conocerlo. Esto es como la gente que dice que este dicho famoso, ¿no? Quien habla solo es porque algún día espera hablar con Dios. Bueno, yo lo que aspiro es a ver a Dios y a Carlos Rangel. Bueno, yo espero que escribas un libro que se llame Del buen capitalista al buen socialista. También puede ser. Ricardo, te mando un enorme abrazo, te agradezco por tu tiempo, porque sé que has cuadrado tu agenda también para que podamos tener esta larga y fructífera conversación. Y amigos, yo les invito a que si quieren apoyarme, bueno, ya saben todos los mecanismos de apoyo que tienen, pero el principal es suscribirse a este canal, yo diría el principal también es dejarnos el feedback, dejarnos interacción a través de esos comentarios que fueron creo que más de 500 o 600 en el programa anterior. ¿Tú sabes lo que es tener 500 personas escribiéndote un comentario? Bueno, interesantísimo, porque tú creo que los revisaste casi todos y ahí hemos ido sacando insumos incluso para futuras ideas a materializar en estos espacios. Entonces, y te prometo, Neomar, que los próximos programas van a ser todavía más interesantes, lo cual ya es un desafío. Así serán que, más cortos, más cortos. Prepárense. No, más corto no. O sea, sí, los programas duran lo que duran. El problema es que, bueno, que a veces uno tiene que hacer cosas. Es que, claro, Tomás, me faltaba tan poquito que decir, que dejarlo por una segunda parte. O sea, me iba a morir de la ansiedad. No ibas a poder dormir hoy. Pero bueno, no importa. No importa. Ricardo, muchísimas gracias. De verdad, amigos, muchísimas gracias a ustedes. Suscríbanse, dejen un comentario, un me gusta. También es útil para que este contenido se viralice, como dicen ahora, con mayor fuerza en Internet. Y bueno, darle a la campanita porque así se enteran. Apenitas estoy subiendo el video, ustedes lo están viendo de una vez porque tienen las notificaciones activadas del canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo. Hasta entonces.